Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Hoy es el día 110 de nuestra serie Leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente en un año. Hoy estaremos leyendo los capítulos 15, 16 y 17 de Primera de Reyes. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Reyes, capítulo 15. Abiam gobierna en Judá. Abiam comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él, y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran reinando y brillaran como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor, y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías elitita. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Asa gobierna en Judá. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maaca, hija de Absalón. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle del Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Ramá, para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y encargó a unos de sus funcionarios que le enviaran todo a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel, para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa, y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca, toda Cineret y toda la tierra de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por toda Judá, mediante la cual exigía que toda persona, sin excepción, ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Geba en Benjamín y la ciudad de Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Nadab gobierna en Israel. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Gibetón. Baasa mató a Nadab en el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder,
Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nabat y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Baasa gobierna en Israel. Hubo guerra constante entre el rey Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y Baasa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Capítulo 16. El Señor le dio el siguiente mensaje al rey Baasa mediante el profeta Jehú, hijo de Hanani. Yo te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. Has provocado mi enojo al hacer pecar a mi pueblo Israel. Así que ahora yo te destruiré a ti y a tu familia, tal como destruí a los descendientes de Jeroboam, hijo de Nabat. A los miembros de la familia de Baasa que mueren en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Los demás acontecimientos del reinado de Baasa y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasa murió lo enterraron en Tirsa. Luego su hijo Ela lo sucedió en el trono. El mensaje del Señor contra Baasa y su familia por el profeta Jehú, hijo de Hanani, se dio porque Baasa había hecho lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Jeroboam, y también porque Baasa había destruido a la familia de Jeroboam. Los pecados de Baasa provocaron el enojo del Señor. Ela gobierna en Israel. Ela, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa 2 años. Zimri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día en Tirsa, Ela se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Zimri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego Zimri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder, Zimri mató a toda la familia real de Baasa. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Zimri eliminó la dinastía de Baasa, tal como había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados que Baasa y su hijo Ela habían cometido y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Ela y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri gobierna en Israel. Zimri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas, pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Omri gobierna en Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en 2 facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono.
Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después Omri compró, por 68 kilos de plata, la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab gobierna en Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Elías es alimentado por cuervos. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé, en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. La viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo?
Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, tu hijo vive, le dijo. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Esta ha sido la lectura del día 110 de nuestra serie Leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente en un año. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente.